Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11, y vamos a leer hasta el final del 9, leemos el 10 y vamos a leer el 11 hasta el versículo 8. Eclesiastés 9, versículo 11 hasta el 11:8, hasta el capítulo 11, versículo 8. Dice la palabra de Dios: Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carga, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, Y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sea escuchada sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejor que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Seguimos en el 10:1. Las moscas muertas hacen hedere y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Y vi siervos a caballos, y príncipe que andaba como siervo sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado lo morderá la serpiente. ¿Quién corta piedras y se hiere con ellas? El que parte leña, en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber
lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos llueve la casa. El placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Ni aun en tus pensamientos digas mal al rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal al rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Capítulo 11. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días la hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar del árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años, en todos ellos tenga gozo. Acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. En esta lectura se junta una serie de situaciones que son semejantes. Y yo he titulado la prédica de hoy, La vanidad de confiar en sus propios logros. Entonces, en esta sección de Eclesiastés, Salomón está hablando de qué pasa cuando nosotros confiamos en nuestros logros. ¿Qué pasa cuando pensamos que algo va a suceder a una manera y no sucede? Recuerdo que en este libro de Eclesiastés que Salomón dijo que todo es de vanidad, todo de vanidad. Entonces su mentalidad es que toda la cosa en la vida es de vanidad. Pero lo que estamos haciendo, estamos mirando el libro de Eclesiastés a través del libro del Nuevo Testamento, a través del Evangelio. Y en estas semanas hemos tratado de entender y complementar lo que encontramos. Entonces la vanidad, de esta palabra, podemos decir que significa que algo vale absolutamente nada, no sirve. Entonces hemos hablado hasta el momento de 8 situaciones en la vida en que Salomón ha dicho que es vanidad. Hemos hablado que de su investigación y su información buscado es de vanidad. Los placeres son de vanidad. El gran conocimiento, en capítulo 2. En capítulo 2 a 4, el trabajo duro es vanidad. Y en capítulo 5, sus discursos apreciados son vanidad. En capítulos 5 y 6, grandes riquezas son vanidad. En capítulos 6 y 7, autojusticia es vanidad. Y la última vez que hablamos, Salomón mostró que la sabiduría humana también es de vanidad. Y en este capítulo 9, parte 9, 10 y 11,
Ese va a enfocar la vanidad de enfocar en tu éxito, en tus propios logros. Entonces, Salomón era un hombre de sabiduría y pudimos aprender mucho de él. Y en este capítulo, en este versículo, vamos a ver muchos proverbios que él estaba usando para explicar su punto de vista, que confiar en sus propios logros son vanidad. Pero lo que quiero hacer es complementarlo y mirarlo, lo que él comparte a través del Evangelio. Entonces vamos a orar y pedir que el Señor nos ayude. Gracias, Padre, por Salomón. Gracias por lo que podemos aprender de él. Y tenemos que reconocer que hay muchas cosas que suceden de sorpresa. Hay cosas que suceden que no podemos explicar. Hemos trabajado duro para que salga exitoso y por el tiempo y por la circunstancia se termina en una manera diferente. Y eso es lo que Salomón está mirando. Y pido, Señor, que ayúdame a compartir esta palabra de Salomón, que pudimos verlos y entender lo que quiere decir, y pueden, Señor, animar nosotros de cómo podemos nosotros enfrentar situaciones fuera de nuestro control. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces podemos hacer de los primeros 2 versículos en capítulo 9, es como dando una orientación, una instrucción a ese tema, que los logros muchas veces están fuera de nuestro control. Entonces, él está mencionando en este primeros dos versículos 5 cosas que suceden que realmente no pudimos controlar. Habla de la carrera y a veces piensa que las personas más fuertes van a ganar, pero hay carreras que no gana el más fuerte. Hay guerras donde pensamos que un país tiene una batalla muy fuerte, pero no gana. Hay pan que pensamos que para uno, para los ricos, pero se come el otro. Pensamos que los ricos, la riqueza es para los que son prudentes, pero a veces los pobres o los injustos son los que reciben la riqueza. Y pensamos que los que deben merecer favores a las personas que trabajan fuertemente. Pero muchas veces no sucede como nosotros pensamos que deben ser. Y lo que dice Salomón al final del versículo 11, es que hay cosas fuera de nuestro control. Y dice que el tiempo y la ocasión. Entonces él va a compartir en estos versículos momentos que está fuera de nuestro control, que suceden cosas que para él son vanidad. Que él va a trabajar duro para tener control, pero al final no se pueden controlar. Y aquí están 2 ejemplos de los peces y los pájaros. Que un pez está saliendo en la agua pensando que todo está feliz y ¡pum! Se agarra un red. No esperaba ser capturado ni un pez ni un pájaro. Pero de repente algo sucede sin esperanza y ya está agarrado. Entonces, ellos no tenían nada que hacer, estaba fuera de su control. Y vamos a ver en esta situación 7 situaciones que realmente hay cosas fuera de nuestro alcance que no podemos manejar. Y vamos a ver la sabiduría de cómo Salomón usaba proverbios para ayudarnos a entender y enfrentar esa situación. Entonces, la primera cosa que vemos en versículos 13 a 16 es que raras veces reconoce los logros de los pobres. Y en este versículo habla de un rey muy fuerte que se fue para atacar un pueblo. Y pensando que ese rey iba a lograr a conquistar a este pueblo. Pero en medio de este pueblo hay un pobre, pero que tiene mucha sabiduría. ¿Y qué sucede?
Dios usa a este hombre pobre, con sabiduría, y tiene éxito para frenar este rey con un gran ejército. Pero al final, ¿qué pasa? Se olvida de ese pobre. Se olvida y no consigue crédito por haber salvado el pueblo. Entonces Salomón está diciendo, es una locura. ¿Cómo puede ser que uno no conocido salva un pueblo y nadie al final regocija el honor que merece? Y pensando en esa situación, llegó la idea recuerda de la historia de Esther. Recuerda el tío de Esther que estaba así sirviendo y Anán quería matar Mardoqueo. Entonces, Amán estaba furioso. ¿Y qué había pasado aquí? Mardoqueo había logrado a salvar al rey. Pero en este momento no fue honrado. Fue algo escrito, pero se olvidaron. Pero en este momento Dios sacó algo olvidado y lo usó para bien. Pero para Salomón, en esta situación, a veces hay cosas que suceden que realmente el hombre pobre de sabiduría no logra a tener el éxito que merece. Y yo me salté de un punto al otro, perdón. Estaba dando la mala ilustración para mi primer punto. Yo estaba pensando en este ejemplo de que no reconoce la sabiduría y que no merece dar honor. Yo estaba pensando en Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan estaban entrando al templo y decía, pero el oro y plata no tengo, pero en el nombre de Jesús te levanta. Y yo estoy pensando que nosotros en este trabajo misionero, en compartir el Evangelio, nosotros no usamos armas de guerra, pero usamos la sabiduría de la palabra de Dios, el Evangelio. Y ese Evangelio es poderoso para hacer cosas que no podemos imaginar. Pero tristemente, muchas veces lo que hacemos, lo que compartimos, no está reconocido. Pero sabemos que un día en el cielo, Dios sí va a recordarlos. Dice Romanos 1:16, porque yo no tengo la vergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, a judío primero y también el griego. Entonces, la primera cosa que para Salomón que fue una locura es que los pobres, los que tienen sabiduría, muchas veces no logra ser reconocidos. Y para él es vanidad que persona que merece tener alabanza o honor por su éxito no lo recibe. En la segunda situación, en versículos 17 de capítulo 9 a versículos 3 de capítulo 10, vemos aquí que pecadores necios suelen hacer acciones sabias. Personas necios suelen deshacer acciones sabias. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pasa aquí que una persona está trabajando duro para hacer un éxito, de construir algo. Yo recuerdo que muchas veces cuando mis niños estaban pequeños, quería construir un torre de bloques. Entonces trabajaba muy duro y se levanta el torre, está muy alta, y llega a tu hermano y ¡pum! En un segundito se tumba muy rápido. No sé si eso ha pasado en tu niñez, ¿no? Entonces uno que está trabajando duro para hacer algo bonito, y en un momento alguien se acerca y ¡pum! Se tumba. Y la ilustración que usa Salomón en este momento
es que una mosca en un perfume valoroso pueden echar a perder el perfume. Es interesante que hay cosas pequeñas que pueden destruir algo bonito. Y para Salomón, esa es vanidad. ¿Cómo puede ser que tú puedes trabajar duro para servir y hacer algo bonito? Y alguien llega, una persona que realmente no importa, y se pueden tumbar su trabajo. Recuerdo cuando el pueblo de Israel estaba entrando a conquistar la tierra de promesa, en Josué capítulo 8, había terminado a conquistar el pueblo de Jericó y iba ahora a conquistar a la ciudad de Hai. Y decía, bueno, esa va a ser fácil porque es un pueblo pequeño. Vamos allí a conquistar a ese pueblo. Entonces todo el pueblo se fue. ¿Y qué pasó? Por la acción de una sola persona, escogiendo algunos oros, algunas cosas bajo su alfombra, se derrotó el ejército. Entonces, por el trabajo de un hombre que está pensando así, se destruye un ejército. Entonces, para Salomón, ese realmente es vanidad. ¿Cómo puede ser que alguien que está trabajando tan duro y alguien tan fácil se pueden tumbarlo? Quizá otro ejemplo sería Ananías y Zafira, que quería hacer algo bonito para la iglesia primitiva, pero por una mentira costó su vida. En el tiempo de la Pascua, por una semana, celebra la semana de pan de levadura. Y en esta semana, el pueblo de Israel recoge toda la levadura de su casa y lo esconde. Es algo simbólico de antes de celebrar la Pascua, ellos pasan una semana pensando en cuáles son los pecados en nuestra vida que pueden hacer daño. ¿Cuáles son las moscas en nuestra vida que se pueden echar a perder los perfumes de lo que Dios está perfeccionando en nuestro hogar? Entonces es importante que nosotros pensamos como iglesia cuáles son las cosas que se pueden tumbarnos. ¿Cuáles son las levaduras en nuestra vida que realmente está echando a perder las situaciones en nuestra vida? Pudimos trabajar ahí y me llama la atención el versículo 18 que dice, mayor es la sabiduría de las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Podemos estar haciendo toda fuerza para hacerlo bien, pero si dejamos el pecado en nuestra vida, ya no podemos echar para adelante. Entonces es importante de revisar. Y la sabiduría, gracias a Dios por Salomón, que se pueden ver, que tú puedes hacer todo bien, trabajando para servir al Señor, pero si todavía hay pecado en tu vida, puede frenar todo y frenar lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces la tercera área en que Salomón ve que nuestros éxitos pueden ser frenados es que los logros pueden ser derrotados por gobernantes imprudentes. Entonces en versículos 4 a 6 a 7 vemos aquí un príncipe que realmente está haciendo daño. Aquí vemos 4 proverbios dentro de estos versículos y vemos que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de un príncipe. Y si un príncipe se ponga furioso,
Salomón da aquí un consejo que debemos actuar con mansedumbre. No sé si en el momento en su trabajo su jefe ha puesto muy duro, muy fuerte. Y aquí el consejo de Salomón sería que hay que enfrentar situaciones así con mansedumbre. Y dejar que su palabra suave, Dios lo use estas palabras para suavecer la situación. Porque si no, ese hombre, este príncipe imprudente, se pueden causar daño. Y es interesante que ahí en versículo 5, Salomón a lo mejor está hablando de sí mismo. Y dice, hay un mal que he visto bajo el sol, la manera en que error ha manejado del príncipe. Y aquí Salomón está reconociendo él mismo que a veces él ha hecho errores. Y sus errores ha hecho daños, ha causado daño al pueblo. Y dice también que el tonto muchas veces está puesto en el lugar de los ricos. En versículo 6, la necia se coloca en las grandes alturas y los ricos están sentados en lugar abajo. Yo recuerdo que mi mamá siempre me decía que cuando va a una fiesta, no ponga en lugar más bonito, sino es mejor buscar un sitio que no está frente. Y yo no sabía, pero ella estaba compartiendo un versículo de la palabra, ¿no? Entonces es mejor que nosotros cuando vamos a una fiesta, que no buscamos el mejor sitio para sentarnos, sino espera que nos invita. Porque si estamos sentados en lugar príncipe y la gente dice, bueno, este no es para ti, pudimos tener vergüenza. Pero muchas veces uno en su orgullo quiere estar ya en lugar más bonito. Y él dice que, Salomón, que esa es vanidad. Y ahora, en esta situación de siervo montando en el caballo, es la ilustración que poner de Amán y Mardoqueo. Entonces, el rey preguntó a Amán, ¿cuál sería la manera de honrar a un hombre que yo quiero honrar? Entonces, él pensaba, ¿cuál es el mejor honor para un hombre? Es de salir montado en el caballo del rey. Él está pensando en sí mismo, ¿no? Pero ¿qué pasó en ese momento? No fue él, sino a la persona en que él odiaba, que fue montado en el rey. Y él adelante, diciendo, aquí está el hombre bendecido, ¿no? Entonces para Salomón, aquí también él encontró cosas que era de vanidad, que no explicaba. Que uno planifica algo, pero realmente sucede en otra manera. Entonces el 4 punto que vemos aquí en esta situación, que cosas que no pudimos controlar, es que a veces hay accidentes, ocurre inesperada, que frena el éxito que podemos tener. Y aquí hay varias ilustraciones que dice que uno está haciendo un hueco, puede ser que está haciendo un pozo o lo que sea, y en medio de su trabajo se cae en el hueco y está herido, ¿no? También está hablando de uno está preparando, levantando, trabajando en una pared y en medio de este trabajo sale un serpiente, se mordea, ¿no? También ejemplos que está diciendo que uno está recogiendo piedras y en ese trabajo, en vez de tener éxito en su trabajo, uno de los piedras se cae encima de él. Yo estoy pensando en España, ¿no? Si tú miras los campos, es impresionante la cantidad de piedras que hay en ese campo. ¿No has visto las piedras allá en el campo? Y yo estaba pensando, bueno, a lo mejor hablando de los españoles que está recogiendo tantas piedras. Y yo sé que en mi juventud,
yo pensaba que tenía mucha fuerza y yo estaba dispuesto a hacer trabajo duro. Y en 3 ocasiones, por haber no cuidado, me ha salido una hernia. Entonces hay cosas que hacemos que realmente no está esperado, pero accidentes ocurren. Dice aquí que un cantador sabe cómo trabajar con su serpiente, pero en este caso, antes que tiene serpiente entrenado, se mordea. Entonces, para Salomón, él está diciendo que hay cosas que suceden en nuestra vida que realmente no haber esperado. Yo pienso en la historia de Johnny Erickson Tara, que en su juventud se fue a nadar y se fracturó su espalda y de cuello hacia abajo fue inválido. Entonces fue algo inesperado. Entonces para Salomón, esas cosas no está esperado, pero realmente afecta nuestra vida. Yo pienso en el accidente de Igor, que hemos hablado en la clase de sufrimiento, que él fue chocado en su bici por un camión. Ese fue un accidente que no fue esperado. Y escuchamos la historia de Scott, que se cayó con la nieve, ¿no? Y se fracturó su pie. Entonces hay cosas que suceden en la vida que no pudimos controlar. Pero gracias a Dios que pudimos mirar eso desde el punto de vista de Romanos 8:28, que dice que sabemos que los que aman a Dios, casi todas las cosas le ayudan a bien. ¿No dice así? Todas las cosas se ayudan bien. Entonces pudimos tener la esperanza que Dios sí está en control de lo que está pasando. Y vea la vida de Johnny Erickson Tara, como Dios ha usado a ella para levantar ministerios. Y realmente, en vez de quejar, ha aceptado lo que Dios ha permitido. Y lo que tenemos que hacer es, tenemos que entender que Dios es quien permite, Dios está en control. Y aunque no entendemos, sí podemos mirar que Dios está en control y pueden usar todo para bien. En la quinta área en que Salomón estaba mirando cosas que realmente no estaba entendiendo o no está claro, es que logros pueden ser destruidos por un pensamiento o una idea locura. Entonces ve aquí que hay palabras que salen de sabio, que son llenas de gracias, pero ahí en versículo 12 que hay de los labios de un necio causa su propia ruina. Entonces, no sé si ha escuchado a algunas personas que siempre está hablando, y habla, y habla, y habla. Es como que está poniendo la cosa difícil, porque está diciendo tantas cosas, tantas tonterías, que realmente está haciendo un hueco para sí mismo. Y dice aquí en versículo 15 que el trabajo de necios los fatigan, porque no sabe de dónde ir a la ciudad. Y dice aquí que los necios muchas veces tienen que trabajar mucho más, porque no está pensando bien en cómo hacer sus obras. Entonces, en vez de hacerlo rápido, con bien, lleva mucho más tiempo para hacer su trabajo. Y Salomón ha visto esto, y para él es una locura. Y él ve que allá él ha visto lo que él llama muchachos que está gobernando y está usando su poder para sí mismo. Está usando realmente su poder para pensar en sí mismo. Y yo estoy pensando en lo que está pasando en Venezuela. Y veo que hay gente que está en el gobierno que realmente no está interesado en el pueblo. Si no está interesado en su partido político o en tus intereses, en montar un poco de dinero. Pero para Salomón está diciendo que es una locura. A ver cómo la gente que usa
el poder para la ruina de pueblo. Y lamentablemente pienso, leyendo en esto, la gente que habla mucho y hace daño. A mí me gusta el presidente Trump, pero yo creo y pienso que por tantas palabras que salió de ese hombre, que realmente afectó su habilidad de haber sido un buen presidente. Y yo pienso en mí mismo, muchas veces que yo estoy hablando más que debo hablar. Y mi esposa se pueden decir a veces en que yo he dicho cosas que realmente no debería haber dicho. Entonces, es una locura. Pero gracias a Dios que pudimos ser perdonados, pudimos ver nuestros errores. Y gracias que personas que están a nuestro lado, que están dispuestas de llamar la atención y ayudarnos. Pero también él ve que sí hay maduros que realmente comen en el momento correcto y realmente está usando su fuerza para bien. Pero esa otra ilustración que Salomón está usando, que para él es una locura de ver cómo la gente usa su poder para su propio bien y no para los demás. En sexto lugar, los logros pueden ser destruidos por una acción tonta. Una acción tonta. Dice aquí, por la pereza se cae la techumbre y por la floridad de los manos se lleva a la casa. Hay casas que realmente necesitan mantenimiento, pero hay gente que son flojos y realmente dice, bueno, más adelante voy a recoger eso, voy a limpiar eso. Se ve una gotica, pero dice, bueno, no está tan malo, más adelante. Pero ¿qué pasa? Que no atienda y llega un momento en que se cae el techo. Y para Salomón ve que es una locura la persona que espera y espera y no atiende bien su casa. Y de aquí que hay gente que realmente usa su dinero para su bien. Y yo estaba pensando en situaciones que yo he visto a lo largo de mi vida, de hombres que ganan bien, en vez de cuidar su familia, en vez de alimentar a su familia y comprar cosas para sus niños, se lo gasta a los fines de semana. Y es algo triste cuando ve la situación que uno que está ganando bien, gasta su dinero fin de semana y el lunes, martes, miércoles ya no tiene dinero para comprar comida para su familia. Entonces para Salomón es una locura de ver cómo gente a veces usa su dinero para sus propios placeres y no piensa en lo demás. Piensa en los placeres de los banquetes, en usar el dinero para servir a sí mismo y no a los demás. Interesante aquí que esta persona normalmente gasta su dinero incorrecto, pero su boca está diciendo cosas que realmente no deben decir. Y no he escuchado esa frase, un pajarito me dijo. ¿He escuchado eso, no? Entonces hay que tener cuidado de lo que decimos frente a las otras personas. Porque está diciendo aquí que lo que podemos decir en nuestra habitación, a lo mejor un pajarito se van a llevar a otra parte. ¿Y cuántas veces hemos caído en error de decir un chisme de una persona? Pensando que esta persona va a mantener la confianza, pero enseguida esta persona cuenta a otro. Y este cuenta a otro. Y al final dice que eso es lo que contó a Pedro. Entonces, ¿cuántas veces hemos hecho ese error? Hay que tener cuidado con los chismes que se pueden hacer mucho daño en la iglesia. Esos pajaritos
se mueve. Y es increíble la cosa que decimos en privado, te pueden aparecer. Y esa sabiduría de Salomón que no sabiste, bueno, tenga cuidado, no habla tanto. Entonces, no ponga en peligro tu futuro innecesariamente. Entonces hay que tener cuidado en lo que decimos, lo que compartimos. Hay cosas que debemos mantener en confianza. En la última sección de los 8 versículos de capítulo 11, aquí Salomón está hablando de circunstancias que pueden afectar los logros en la vida de una persona. Y es interesante ese primer versículo que dice, echa tu pan sobre el agua, porque después de muchos días lo hallarás. Cuando yo era en la universidad, una de mis canciones favoritas fue esta canción por los Imperials que se llama Bread Upon the Water. Y yo tenía mi grabador de cassette, y yo metí mis cassettes y los puse a full volumen. Y a mí me encantaba cantar esa canción, ¿no? Y si quieres te pueden compartir esa canción más adelante. Pero yo cantaba esa canción no sé por cuántos años, pero realmente no entendí lo que yo estaba cantando. ¿Qué significa echar su pan sobre el agua? Pero es interesante que hay 3 interpretaciones que yo he leído de qué significa echar su pan sobre el agua. Y primeramente uno está pensando que quizás Salomón está diciendo que es importante de invertir en comercio internacional. Entonces llenan sus barcos con pan, con trigo y buscar la manera de exportarlo porque más adelante se van a hacer un beneficio a su pueblo. Es una interpretación. Otro dice que es bueno echar pan en agua porque los peces se pueden comerlo y más adelante tú puedes comer los peces, se van a hacer más grandes. Pero lo que a mí me creo que es más alineado con lo que quería decir Salomón es que él quiere decir en esta última parte que tenemos que estar dispuestos de dar lo que nosotros tenemos. Entonces aquí el pan simboliza los bienes que el Señor nos ha dado. Debemos estar dispuestos de no guardarlos por nosotros mismos, sino de dejarlo salir y invertirlo en la vida de otras personas. Y dice que más adelante, a lo mejor, van a regresar a ti mismo. Entonces le está animando a nosotros, ¿cuáles son los bienes que tú tienes? ¿Cuáles son su riqueza? ¿Cómo el Señor te ha bendecido? ¿Qué está haciendo con los bienes que el Señor ha dado? Para echar el pan en el agua necesita fe. Necesita la fe de confiar, porque nosotros no podemos controlar. Hay cosas que no se pueden controlar. No sabemos cuándo se van a retornar a nosotros. Pero es interesante, en el versículo 2 dice, reparte 7 a 1, 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. No sabemos cuándo va a ser el momento difícil. Entonces, regalarle a 7 personas. Para los judíos, 7 era el número perfecto. Entonces está diciendo, ofrece a todo, completo. Pero dice 8. Entonces, entiendo y pienso que lo que está diciendo, haga más todavía de lo que había pensado. Entonces, ser generoso en tus bienes, invierta, porque no sabemos cómo va a ser el futuro. No sabemos cuánto tiempo vamos a tener esos recursos. Yo creo que aquí en la iglesia nosotros tenemos recursos que el Señor nos ha dado. No sabemos cuánto tiempo tenemos en esta tierra, pero lo que debemos hacer es invertir mientras que tenemos tiempo, porque no sabemos cuándo viene el momento malo. No sabemos que iba a venir el coronavirus, ¿no?
Pero lo que se había invertido a lo mejor ha logrado a sobrevivir el coronavirus. Pero también en la segunda parte del versículo 4 a 6 está hablando que nosotros no podemos controlar el ambiente. El viento viene y el viento va. Entonces hay una gente que está inseguro en que cuándo debemos sembrar. Entonces está mirando, bueno, ¿va a llover? ¿No va a llover? ¿Cómo va a ser la lluvia? Entonces uno necesita fe. Uno tiene que tener fe para invertir. Entonces Salomón está diciendo que hay cosas que no sabemos, pero tenemos que hacer lo que podemos en el momento en que podemos. No podemos controlar el viento, pero no podemos esperar y no sembrar. Tenemos que sembrar. Pero hay cosas que tenemos que dejar en la mano del Señor. En los últimos 2 versículos está hablando de la luz. Yo creo que ahí está hablando que no sabemos cuánto tiempo van a mantener nuestros ojos abiertos, cuánto tiempo vamos a tener vida. Y lo que debemos hacer es que debemos aprovechar los momentos que el Señor nos ha dado. Francis Schaeffer escribió un libro que se llama ¿Cómo debemos vivir entonces? Es una interesante pregunta. Y lo que entiendo que Salomón está diciendo es que esta situación para él son una vanidad. Pero hay que aprovecharlo. No sabemos cuándo viene un momento difícil. Entonces tenemos que invertir. No podemos controlar el ambiente, pero hay que sembrar. No sabemos cuánto tiempo el Señor nos va a dar en esta tierra, pero hay que aprovechar a todos momentos. Dice en Lucas 6:38, da y os dará medida buena. Entonces la exhortación del Nuevo Testamento es que tenemos que dar. Vamos a ver en Lucas, si me acompaña, Lucas 9:24. Lucas 9:24. 9:24. 24 que dice, porque él que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierde su vida, por mi causa, salvará. Tenemos que estar dispuestos de perder nuestra vida para luego salvarlo. Nos hace falta la fe. Tenemos que estar dispuestos de sembrar mientras que tenemos oportunidad y cosechar cuando tenemos oportunidad, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. No podemos clamar, dice en 2 Timoteo 2:15, procurar con diligencia presentarlo a Dios aprobada como obrero que no tiene que ser avergonzado, que usa bien la palabra de verdad. Entonces hay que hacer lo que podemos con diligencia mientras que tenemos tiempo. Salmo 127:1 dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja lo que le edifica. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vele la guardia. Entonces ahí tenemos ese consejo de Salomón, que está aconsejándonos que realmente hay cosas que no se podemos controlar. Pero gracias a Dios que nosotros estamos invirtiendo en algo eterno. Nuestro hogar no está en esa tierra. Somos peregrinos caminando por ahí. Y lo que podemos entender, que lo que nosotros estamos construyendo no se pueden perder si trabajamos para el Señor. Pienso en 1 Corintios 3, que hay 2 materiales con quien podemos construir. Podemos construir con plata, oro y piedras preciosas, o podemos trabajar con cosas que se queman. Entonces el ánimo que quiero compartir es que tenemos que aprovechar los momentos que tenemos. No sabemos
Cuando viene un momento difícil, no sabemos y no podemos controlar las circunstancias, pero debemos aprovechar los momentos que el Señor nos ha dado para invertir en el reino de Dios. Y gracias a Dios que como una familia, con la iglesia Vida Nueva, pudimos decir que el trabajo no está en vano. Aunque llega el coronavirus, pudimos tener éxito en medio de una situación difícil. Y termina con este versículo, Filipenses 1:6, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a usar todas las situaciones para perfeccionarnos, para que reflejamos más su gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por estas palabras de Salomón. Sabemos, Señor, que hay cosas que no pudimos controlar. Y lo que para Salomón era vanidad, nosotros pudimos decir que conocemos un Dios que controle todo y que tú no vas a permitir nada que tú no puedes usar en nuestra vida, que pueden usarlo para bien. Y damos gracias, Señor, por el control que tú tienes en nuestra vida, el control que tú tienes de cada situación, que un accidente no te toma por sorpresa. Gracias que tú puedes usar todo para bien, pero Señor, te pido que ayúdanos a trabajar con diligencia, hacer todo en nuestro poder, confiando en ti por el resto. Todo eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén.